Bienvenido a su toque de queda, el cafecito con Solimán, por su canal 6, señores, en cada rincón del país. Se ve y se escucha el cafecito con Solimán, y no solamente aquí, también Brangeli, ¿dónde? En España, señores, nosotros felices, contentos de recibirlos aquí en el café más caliente de la televisión dominicana. Y como ustedes saben, siempre estamos conectados a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Infórmate RD y el cafecito con Solimán, y también a través de nuestra página web www.informaterd.com. Desde allá estamos siempre conectados, informándoles de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional, señores. Eso es así, señores. Infórmate RD, el periódico de la veracidad, el periódico de los dominicanos. Noticia cada minuto, actualizada. Pero también queremos, Bran, que en nuestro portal del Cafecito con Solimán, todos esos programas, usted puede entrar y buscarlo y disfrutarlo. Adelante, Daniela, clase. Gracias, gracias. Sean todos bienvenidos a su toque de queda, el cafecito con Solimán. Y como siempre es costumbre, ponemos el programa en manos de Dios. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Ay. Salmos 23:1. Ay, señores. Nada nos va a faltar. Eso es así. Jehová, chamo, es nuestro pastor. Nada, Amén. absolutamente nada nos faltará. La semanal con la prensa. Ay, señores, chamo, tuvimos, ¿sabe dónde? En Punta Cana. Hotel Bávaro Resort. Ayer estuvimos acompañando al señor presidente Luis Abinader en una semanal histórica donde hablamos del INCAM. El INCAM, señores, una ceremonia del 10 al 14, donde la Junta de Aviación Civil, que preside Héctor Porchela, que estará aquí en el toque de queda del cafecito con Solimán próximamente, anunciaba, señores, negociaciones con más de 600, señores. ¿Cómo? Sí, clientes, Wow. donde hay más de 90 países que están ahí interactuando. INCAN 2025, Héctor Porchela, el director de la Junta de Aviación, estará aquí con nosotros Muy próximamente. Ay, señora, adelante, Branche. Bueno, señores, y un ministerio que está trabajando, y no tenemos lugar a dudas sobre esto, es el Ministerio de Educación, que recientemente lanzó su campaña Cuando cedo el paso, soy ciudadano al 100%. Estamos hablando de que el Ministerio de la República Dominicana, MINED, informó el inicio de esta campaña a nivel nacional para promover valores como la responsabilidad, el respeto y la convivencia pacífica en la comunidad educativa y en la sociedad a nivel general. Así que aplaudimos sobre todo esta gestión del ministro Luis Miguel de Camps. Ay, Y amigo nuestro. El martes, ¿qué a pasó? todos nos pasó el blackout. Ay, señores, pero mira. Yo no sé dónde estaban ustedes, pero lamentablemente el país ha sufrido un apagón general, desde Puerto Plata hasta Pedernales. Todas las personas, esto inició a partir de las 1:23 de la tarde, más o menos, y lamentablemente pues afectó a todos los sectores, provocando incluso que al metro no estar en funcionamiento, personas llegaran a deshoras a sus hogares, puesto que estaban en las avenidas súper llenas y el tráfico, el transporte no era suficiente para la cantidad de personas que salieron a laborar a sus hogares. Gracias a Dios esto se repuso y más adelante estaremos hablando con nuestro invitado acerca de este blackout. Ay, Bueno, señores, Solimán, pero sí. Espérate. Sí. Señor, nosotros llegamos a ustedes, aunque ustedes no saben a quién. Ay, gracias a quién. Ay. A Cabet Corredores de Seguros, seguridad y confianza para ti y para los tuyos. Caonabo número 53. Desde acá le brindamos un fuerte abrazo al señor Francisco Vendet. Eso es así, señores. Estuvimos esta semana acompañando a la red de profesionales, un evento histórico, en un panel para la historia. Nuestras felicitaciones para MR Gestión Financiera, nuestro amigo, nuestro hermano Melvin Rosa. Allá vimos a Emenencio, a Fulgencio, siendo ponente al más alto nivel. La red de profesionales llevó a cabo ese panel en la UAS. Bueno, ahí, señores, imágenes al más alto nivel. Si ustedes quieren ampliar todo lo que ocurrió en este panel, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal web www.informaterd y también en nuestras redes sociales, Cafecito con Solimán e Infórmate RD. Nosotros estuvimos presentes dando una cobertura especial a todos los detalles de este panel. Adelante, Daniela. Y como les vamos a dar un toque de queda con nuestro invitado, las internacionales pueden visualizarlas y leerlas en Infórmate RD.
Recuerden, Infórmate RD, pueden informarse de las internacionales de esta semana. Mira, nosotros ya echamos en este tramo, felicitar a Farideh Raful y al presidente Luis Abinader, por cierto, 2.421 agentes, ¡ay, señores! Estamos fueron trabajando. juramentados. Ay, y ahí ay, se ve ay. también la equidad, señores, porque hay una parte bien sustancial de mujeres y una parte también de hombres. 2.421 nuevos agentes se suman. Ya tenemos 6.500 policías formados en el marco de la reforma policial. Está aquí en el estudio. Se siente la seguridad ciudadana, civil, se está sintiendo. La verdad es que sí, porque donde quiera que yo voy en los malls me encuentro con la policía y la seguridad. Y yo, bueno, qué bueno que nos están cuidando. Y en el blackout, el gobierno mandó a los policías a cuidar la ciudadanía, así que no nos dejaron solos. Eso es así, señores. Ya está aquí en el estudio el economista, el exgobernador del Banco Central, José Eloy Malcún, aquí en el toque de queda. Después de la pausa, señor director. No se muevan. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Para que estés informado, entra al portal www.informatrd.com, el periódico de la veracidad, el periódico de los dominicanos. Infórmate RD. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y continuamos en el toque de queda, el cafecito con Solimán por su canal 6, siempre contigo. El toque de queda, Brangeli, el que más se ve y se escucha
aquí, pero también en España también. Hoy, señores, un invitado de lujo, un economista de primera clase, una voz autorizada para hablar, ex gobernador del Banco Central, José Eloy Malcún, aquí en el toque de queda, el cafecito con Solimán. Bienvenido, José. Gracias, muy amable, bienvenido. Para nosotros siempre, José, es un honor tenerte aquí. Una voz autorizada, una persona que pueda hablar con base y con fundamento. Muchas gracias. Dice el ministro de Hacienda, Bendito. Magín Díaz, que el país no está en crisis, pero se necesita más ingresos para invertir. O sea, hay como una dualidad ahí. El país no está en crisis, pero se necesita más dinero. Tu posición, la percepción tuya sobre esa alternativa y eso que dice el ministro Magín. Bueno, obviamente que hemos estado hablando por mucho tiempo, años, de que este es un país que muestra una de las economías más dinámicas de toda la región, una estabilidad macroeconómica indiscutible, sólidos fundamentos económicos, pero ha tenido un problema de una dificultad que es lo que le llaman los economistas la presión fiscal. O sea, una baja presión fiscal. Y ha sido muy difícil en los últimos, qué sé yo, 7, 8 años, 9 años, más, desde el 2012, que fue la última. Estamos hablando ya de más de 13, 14 años que no se ha hecho una reforma fiscal. Por lo que eso ha ido drenando la capacidad del gobierno, o de los gobiernos, obviamente, pero más que nada en este periodo, para satisfacer toda la demanda que diariamente aparecen en los medios, carreteras, caminos vecinales, puentes, monorrieles, transporte. La carga es muy fuerte, aparte del gasto social, programa de bienestar social, que definitivamente requieren mayor fortalecimiento. Y finalmente el gasto de capital, que es relativamente, que ha ido bajando los últimos años, en términos del gasto total, a un 14.5% del gasto total, ¿tú ves? O sea, lo demás es gasto corriente. Entonces, obviamente, un economista prominente, como es Magín, que fue director de la DGI, que conoce probablemente mejor que nadie cómo se maneja el aspecto fiscal, la situación fiscal del país, tiene obviamente la calidad para decir una cosa como esa. O sea, y él sabe muy bien de qué habla, porque domina ese tema mejor que nadie. Mira, aquí en este programa, el Cafecito con Solimán, de forma clara, y mirando más allá de la curva, recuerdo que Malcún dijo que esa reforma era inminente, que era necesaria, pero ahora bien, Malcún, ¿cómo debe de estar estructurada? Pues sabemos que todos los presidentes le corren un poquito a lo que es la reforma, porque le acera muchos intereses. ¿Cómo debe de estar estructurada esa reforma fiscal? Esa reforma fiscal que se presentó y se echó para atrás. Esa reforma que pensaba recaudar más de 122 mil millones de pesos. ¿Cómo debe estar estructurada? Bueno, lo primero es, mira, este es un año que ha sido un poco difícil. La economía se ha ralentizado, como decimos nosotros, o sea, el crecimiento se ha caído. Estamos alrededor de la mitad del año pasado, en 2.2%. Entre enero y septiembre. Vamos a ver los últimos 3 meses del año cómo se comporta la economía, a ver si repunta. El Banco Central ya bajó las proyecciones de crecimiento a 2.5. Entonces no creo que el momento sea apropiado. Ahora, si los últimos meses del año la economía vuelve a dinamizarse, el crecimiento digamos, aumenta enero, febrero, marzo, que se vea que está recuperando su potencial, se podría hablar del tema de una nueva reforma fiscal. Una nueva reforma fiscal que reduzca, obviamente, el volumen que se pensaba recaudar.
O sea, en vez de 125.000 millones, buscar algún consenso, aunque sea sacrificando parte de esas expectativas que había de 125 y que bajen a 100 o a 90.000 millones. Porque algo es algo. Claro. Si el gobierno recauda 90.000 millones de pesos más, son muchas las cosas que se hacen. Es mucho lo que se hace. Claro. Y eso implica cambiar, obviamente, la reforma anterior, revisarla, eliminar algunas cosas que molestaron o cayeron un poco, fueron un poco fuertes también, especialmente lo del ITEVI, que fue un error y que pasó de 0 a 18. ¡Ay! A los bienes, a muchos bienes que estaban exentos, eso obviamente no era viable. Entonces yo entiendo que ahora, si a junio o julio no se ha hecho, no se ha intentado presentar un proyecto de reforma, yo entiendo que ya el gobierno debería, diría yo, pienso yo, ¿no? Sí. Debería dejar eso ya así. Porque hablamos de que estamos entrando ya en el 2026. Sí. Y ya en el 2027 eso es política, campaña Totalmente. política. Sí. Entonces, lo primero que va a hacer la oposición es utilizar eso, o sea, comenzar a bombardear al gobierno con el tema de la reforma fiscal. Yo siempre digo que la reforma fiscal hay que hacerla al segundo día de tú asumir el poder. ¡Ay! O sea, si tú no llegas y en la juramentación del mandato no lleva debajo del brazo esa reforma, aunque se discuta, se consensúe, que se llama vista pública, etcétera, pero eso hay que introducirlo así. Después, si tú dejas 2 años, ya estamos cayendo de nuevo en otro periodo electoral. Entonces, totalmente. El periodo electoral es un tema muy crítico. Hasta en Inglaterra, que yo recuerdo al primer ministro que nombraron, no me recuerdo ahora el nombre, que fue designada, que intentó hacer una reforma fiscal, eso fue en el año 2022, ¿no? Intentó una reforma fiscal bajando algunos impuestos. ¿Qué le costó? El esquema de Reagan duró un mes como primera ministra. Ay. Por eso, señores, que los presidentes le huyen a la reforma. Entonces, siempre esos temas generan conflictos. En todos los países, ahí tiene Francia luchando años con el tema de las pensiones, porque tú sabes que el problema de las pensiones en Europa está en crisis debido a que la gente avejenta y la tasa de natalidad cae. El crecimiento de la población en Europa está a menos de 1 y en algunos países cerca de 0. ¿Quién le va a pagar a los jóvenes de hoy cuando tengan 70 años una pensión? ¿Dónde está la gente para eso? ¿Quién va a hacer aporte? Entonces, están tratando de elevar la edad de retiro y eso ha causado, tú sabes, un revuelo en Francia. Eso es así. Paraliza el país entero. Bueno, son temas delicados. Esos son aspectos que hay que... Además, como te digo, yo creo que la gente, los empresarios, bueno, hasta el expresidente Leonel Fernández dijo que la reforma fiscal era necesaria. Eso salió publicado. Sí, claro que sí. Claro. Es que ellos saben el hoyo que dejaron también. Pudo haberlo dicho con su segunda intención, para meter al gobierno en un lío. Sí. Porque estoy seguro que después que la reforma te presente, él es el primero que va a estar todos los días en la prensa criticando la reforma y acabando con el gobierno. Entonces, hay cosas que, pero realmente... Señor, es así. No, pero ven acá. Entonces, como te digo, es un tema delicado. Totalmente. Y hay que ver si no es viable, punto, no es viable en este momento. Hay que ver cómo la economía crece. Excelente. Si tú no tienes una economía, y vamos a hablar también de la economía. En América Latina, la situación este año ha sido, según la CEPAL, un año de bajo crecimiento en casi todos los países. Nosotros estamos creciendo por encima de los grandes monstruos de América Latina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Canadá,
O sea, el crecimiento dominicano, aún con ese por encima de esos países. Claro. Mira, repíteme eso al nombre del Banco Central y tu amigo Héctor Valdés Arbizu. Repíteme esa partecita otra vez. Nuestro país está creciendo por encima de... en términos de América Latina entera. Sí. El crecimiento está en alrededor de 2.1% y proyectan 2.3 o 2.2. Eso es lo que proyecta CEPAL. Ok. Pero entre esos países está Panamá, Okay. Costa Rica, está creo que Guatemala, que están creciendo por encima de nosotros. Hay 5 países más o menos que están creciendo a 3,5%. Ok. Pero las grandes economías como Brasil, sí. Ok, México, Ay. que se me olvidó, Ok. Chile, sí. Estados Unidos. Ay. O sea, nosotros Canadá. estamos creciendo más que Estados Unidos, la proyección. Sí, Ay. claro. Esos países están ¿Anota creciendo eso, Fausto? a menos del 2%. Ay, señores, lo dijo Malcún. Ahora estamos hablando cortándolo a septiembre. Pero vamos bien, entonces, Malcún. Bueno, Creciendo por encima de México, yo no puedo Brasil, decirte, Estados Unidos. No es que vamos bien. Yo creo que la situación afecta, estoy hablando de que los factores sí. como la incertidumbre que ha Sí. primado este año con el tema de los aranceles de Trump, eso ha creado mucha incertidumbre. Ay. La caída de la inversión externa en muchos países. Sí. A nosotros eso no nos ha afectado tanto, pero hay países que la inversión externa se ha ido a pique. Ok. Problemas de productividad también que nos afecta a todos. El comercio se ha visto estremecido por la incertidumbre también. Entonces todo eso ha causado que la región este año va a tener un crecimiento bajo, muy bajo. Entonces vamos a decir 2%, 2.1%. Señor Malcún, ¿qué diría usted que son hoy los principales motores de economía en la República Dominicana, exceptuando el sector turismo? Exceptuando. Sí. Claro. Bueno, sabemos que el sector turístico ya lo es. Bueno, pero aparte de ese, nosotros tenemos, mira, un referente de que la economía, los fundamentos macroeconómicos son muy sólidos en este país. Cojamos la cifra. Hoy en día, estaba revisando esta mañana, las reservas del Banco Central están en 14.300 millones, 400 millones. Ok. La inflación subió un poco en octubre, sí. pero está dentro de un rango meta. ¿Por qué subió la inflación? Porque muchas plantaciones, plátanos, víveres, algunos vegetales se han venido dañando por el problema de las lluvias, las inundaciones, que vienen inclusive antes de que llegara Melissa. Antes de Melissa ya habían producido lluvias que habían perjudicado y eso ha subido los precios y por eso octubre subió, pero eso se estabiliza más tarde. Pero mira, tú tienes aquí el tema de la remesa. Ay. Que posiblemente va a seguir superando año tras año los años anteriores. Tú tienes las exportaciones, que este año han crecido más que el año pasado y el antepasado. Ay. Ese es otro rubro importante. Primeramente las zonas francas siguen expandiéndose, siguen creciendo. ¿Ok? Tú tienes la inversión extranjera, que este año va a superar probablemente los 4.700 millones de dólares, que ha venido, estamos hablando de un crecimiento de, antes de que llegara al gobierno el presidente Abinader, que se espera que siga de menos de 3.000, 2.800, a más de casi ya estamos llegando a los 5.000 millones al año de inversión extranjera. Para un país como este, pero eso es una... Somos líder en inversión extranjera interna. Eso es increíble. Marco, pero ¿por qué los extranjeros deciden invertir aquí, pero los dominicanos como que dudan? ¿A qué se debe eso? No, porque que eso es así. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Mira, aquí hay primero la estabilidad política. Eso es lo primero que ve un inversionista. Eso es así. Eso es lo primero. Estabilidad política, seguridad, diga lo que diga, uno de los países más seguros. Busca las estadísticas de crímenes por cada 100.000 habitantes y tú vas a ver que estamos entre los 5 países con menor nivel de crímenes por cada 100.000 habitantes. Okay. Hay incentivos, es un país que tiene probablemente la zona franca, el turismo, que es donde mucha de esa inversión llega, tiene muchísimas ventajas.
obviamente, impositivas. Hay apertura, aquí no se restringe el comercio, no. O sea, que estamos hablando de un país que es excelente para invertir. Excelente. Ay. José Luis Malcún aquí con nosotros en el toque de queda del cafecito con Solimán por su canal 6. Señores, el público, la expectativa, están tomando nota, porque el tema de la economía nacional, una economía que sube, que baja, pero que es referente en Latinoamérica y el Caribe, Malcún. Hablamos de Surinam, que está creciendo de forma exponencial por el tema petróleo, pero aquí tenemos tierras raras, y ahora con los microchips, ¿qué opina Malcún sobre esta parte? Si este gobierno logra esas dos cosas, por ejemplo, que Nvidia instale aquí una fábrica de chip, y a su vez se puedan explotar las tierras raras, yo creo que eso es más importante que descubrir petróleo. ¡Ay! Repíteme esa partecita otra vez, que te están escuchando. Eso es más importante. Si nos convertimos en un país donde se instalen empresas tecnológicas y se produzcan chips de inteligencia artificial o para lo que sea, y a su vez producimos las tierras raras que son utilizadas en gran medida en esa tecnología, ¿no? Yo diría que eso es más importante. Esas dos cosas son más importantes que el petróleo. Lo dijo Malcún aquí en el cafecito con Solimán. Entonces estamos hablando de eso. Ahora, yo no sé realmente cómo va el tema de yo sé que hay expertos, empresas que están en ese proceso de evaluación de las tierras raras, porque tú sabes que para explotar petróleo o para explotar minería en general, tú tienes que saber que tienes suficiente petróleo para justificar una inversión de cientos de millones, a veces miles de millones de dólares. O sea, tú tienes que saber que vas a producir 20 años sacando petróleo y ver la calidad del petróleo. Si es un petróleo que requiere demasiado refinamiento, que es muy costoso refinarlo, o es un petróleo liviano, son factores que se tienen que analizar antes de comenzar a invertir en una explotación cualquiera. Es como el oro. ¿Ustedes creen que la Barrigold invirtió 3, 4 mil millones de dólares aquí en este país para explotar oro? Porque creía que el oro iba a acabarse en 10 años, 5 años. Ahí hay oro. Ahí se ve una proyección a largo tiempo. Ahí hay oro por muchos años. Y ahora con la presa de Cola, que ya permite que la producción aumente, definitivamente es un rubro. Fíjate que la minería tuvo por muchos años con tasas negativas de crecimiento. Y ahora comenzó ya con tasas positivas. Obviamente tenemos el oro, que llegó a superar los $4,300 la onza. Troy ha bajado a 3,000, pero todavía estamos hablando de $3,900. Ha bajado, pero mira dónde está. O sea, ese es nuestro oro negro, es el oro ahora mismo. Digo nuestro petróleo. Entonces, el país tiene muchas fuentes de ingresos. Lo malo es depender de una fuente. Surinam. Supongamos, ¿cuántos años tiene Surinam para explotar petróleo? 10, 20, 30 años. Y después que se acabe. Nosotros no tenemos ese problema. Tenemos, como tú dijiste, turismo. Tenemos remesas. Tenemos inversión extranjera directa. Tenemos exportaciones con una zona franca de 200,000 empleos y expandiéndose. Tenemos mucha, la inversión, como dije, el tema de la inversión. Tenemos demasiada fuente de ingresos. Y que en total, y si lo relacionamos al tamaño de la economía y al tamaño de la población, aquí entran al año, o este año va a entrar, cerca de 45,000 a 46,000 millones de dólares en divisas. Señores, lo dijo José Luis Malcún aquí en el toque de queda. José Luis, el dólar, la tasa del dólar, queremos después de la pausa que nos hable un poquito sobre esto, pero también esos sectores que deben de mejorar. Después de la pausa, José Luis. Claro.
que estés informado. Entra al portal www.informaterd.com, el periódico de la veracidad, el periódico de los dominicanos. Infórmate RD. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. De hoy tenemos parte de unos 30 kilómetros que tenemos en esta comunidad de caminos vecinales, los cuales estaban totalmente devastados. Hace unos 15 días que ya no teníamos acceso a trasladarnos en ella. Gracias a esa gran intervención y a esa visita de nuestro presidente, y gracias también al ministro de Agricultura, por el apoyo que nos ha dado para sacar los productos de aquí de la colonia, tal café como guineo, plátano y otros productos. Y continuamos aquí en el toque de queda del cafecito con Solimán. Señores, veo mucha gente con lápiz y papel en la mano. Ay, sí, claro que sí. Ay, Daniela, cátedra de cómo está la economía nacional, pero también internacional. El tema del dólar. La gente cuando ve que el dólar sube, cree que el país hay como que está como desestabilizado, Malcún. Y hay mucha gente que hacen dictamen de pensamientos, y muchas veces la gente entiende que hay que venderlo todo e irse del país porque el dólar está subiendo. En estos momentos está a 64 más o menos, pero también queremos saber esos sectores que deben de mejorar. Hablaste ahorita que en turismo estamos bien, que en inversión interna estamos bien, la construcción y otros sectores que usted entienda que debemos de mejorar. Esos dos aspectos. Bueno, yo a veces me río con eso del dólar, tú sabes. Sí, ay. En marzo, un amigo mío que es importador de productos, de cosas como del hogar, no sé cómo explicártelo. Artículos. No, son cosas como toallitas, cosas de limpieza, finas, claro, son productos finos, ¿no? Sí. Estaba 63.50 y me preguntó, bueno, tengo que comprar $10,000 que tengo que pagar o traer una mercancía, ¿qué tú opinas? Eso va para arriba. Ay. Yo quiero cambiar todo lo que tengo en dólares. Digo, bueno, mira, yo no te lo recomiendo. Si tú puedes esperarte 2 semanas, espérate. Okay. Esos son movimientos a veces un poco producto de la gente que se crea su propio esquema mental. Especulaciones. Oye, su paja mental. Ay. Espérate, nada. Compró sus dólares. Sí. Ay. A las 2 semanas, 3 semanas, comenzó el dólar a caer. Y llegó a 59, 58, 80. ¿No te acuerdas? En abril. Sí, claro. Ahí perdió unos cuartos. Pero bueno, y lo mismo pasó después. Subió casi a 60 y volvió a caer a 61, 62. Ok. Es correcto. Está en 64, 40, tengo entendido. Y ha bajado hace 3 días que ha venido bajando. 7, 2, 5. Lo que hay que entender es que el país, cuando elabora su presupuesto, tiene un marco macroeconómico y dice, miren, la inflación va a ser esta, ¿no?
el crecimiento va a ser este. Ok. El que se entonces, ese cuadro, esas proyecciones del año es lo que sustentan el presupuesto que va al Congreso. Ok. 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 Vos tú tienes que sustentar que tú vas a ingresar 1.400 millones de millones para justificar el gasto. Y eso depende de todas esas variables que te ponen ahí. En ese un cuadrito, ustedes lo pueden ver. En ese cuadrito aparece tasa de cambio. Ok. Sí, sí. 63.40 en el 2025. Ok. Es el promedio de la tasa del 2025 que proyectó desde el inicio el gobierno para hacer el presupuesto y todo eso. Ok. O sea, estamos en el Hoy marco. está en 64, 15 más o menos. 30, no sé. Si tú sumas la tasa de los primeros 10 meses del año, te da mucho menos de 63.40. Sí, 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 eso es así. ¿Me está entendiendo? Sí, claro que sí. O sea, puede llegar a 65 por 1 a fin de año. Y todavía el promedio del año entero va a estar más o menos en alrededor de 63, 60, por ahí el promedio, que es lo que se proyectó. Ok. Porque el dólar, si tú ves la relación dólar-euro, el dólar con respecto al euro cambia casi semanalmente. Hace un mes estaba 17, casi 18 por 1. Hoy, ¿a cómo está? A 15, a 14. Cuando en marzo, ¿tú te acuerdas? Cuando llegó Trump al poder, dos meses después, el dólar se fortaleció. Sí. Y el euro cayó a 104 dólares por euro. ¿Ustedes no se recuerdan? Sí, claro que sí. Febrero, marzo, ahí están las estadísticas. Sí, sí. Después el dólar comenzó a debilitarse. Y ahí aumentó el euro, se fortaleció y llegó a 1.15 dólares por euro. Ok. Y hoy está en 1. O sea que las monedas se mueven unas con otras. En todos los países del mundo hay, aunque sea una fracción, un 0.1, un 0.2, 0.3 de inflación. Siempre las monedas se mueven, no se quedan estancadas, es imposible. Entonces, el mensaje, Malcún, ¿cuál es? Estemos tranquilos. Pero claro, como decía el Chapulino Pan del eso cúnico. es una tendencia normal. ¿Tú crees que con un banco central con 14.400 millones de reservas, si el Banco Central quisiera, pone la tasa hoy en día en 62 por 1? Claro. Pero tampoco eso es bueno, porque ven acá, tú vas a sacrificar, vamos a poner, y entonces los exportadores, ¿qué? ¿Y el exportador? ¿Qué hizo su inversión esa tasa? Usted tiene que dar una tasa real, porque aquí el que se queje es el que importa, porque lo afecta cuando la tasa. Totalmente. Pero el exportador está feliz. Claro. El que remesa su chelito a la familia dominicana está feliz. También. El turista está feliz, pero el importador no está feliz. Entonces, eso depende, porque también tú tienes que ver cómo jugar con toda esa variable. No puedes sacrificar las exportaciones para favorecer a la importación, controlando la tasa de cambio. Eso no se puede. Se habló claro. Tiene que moverse de acuerdo a como las circunstancias de la oferta y la demanda. El dólar, ¿qué es? Una mercancía, como el plátano o el guineo. Es una mercancía, cacao, señores, que se compra y se vende y tiene un precio. Entonces, en esa parte, Malcún, estamos bien. Se habló claro, Rangel. Claro que sí. Ahora bien, cuando hablamos de turismo, hablamos 2024, 11.2 de millones de visitantes, y 2025 la proyección es 11.8. Ese sector está bien. Ahora, ¿qué sector debemos de mejorar? Hola, aquí lo que hay que mejorar es la productividad, la agricultura. ¿La agricultura? ¿La construcción? La misma industria. No, la construcción, el problema de la construcción es el problema de la tasa de interés. Porque ese ha sido el factor que ha afectado la economía. ¿Dónde es que está el problema de la economía? En que este año la tasa de crecimiento del crédito al sector privado está en un 8.9. Pero hace 2 años estaba en 18, 19. Es correcto. Al caerse el crédito privado, cae la inversión, cae el consumo, cae el crecimiento. ¿No está esa, Fausto? Y eso es lo que ha pasado este año, que
el problema de las tasas de interés muy altas han impedido que el crédito, ¿no? digamos, asequible. impulse más la economía. ¿Qué pasa? Si tú analizas un mes y medio atrás, la tasa activa promedio ponderada de la banca múltiple estaba en 14.77 o 14.80. Eso es así. Hoy está en 14.30 y pico. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha venido bajando la tasa de política monetaria de 5.75 a 5.50 y después la bajó a 5.25. ¿Y por qué lo hizo? Porque la FED, que es la que dirige la orquesta, el presidente de la FED, allá en Estados Unidos, dirige la orquesta de todos los bancos centrales del mundo. Totalmente. Ha bajado 2 veces la tasa a 25 puntos. Y nosotros hemos hecho lo mismo. Si la tasa sigue bajando, vamos a decir, hay otra reducción de tasa en diciembre de la FED, nosotros podemos bajar otra vez la tasa a 5%. Y ya el año que viene, quizás la tasa de préstamo esté debajo de 14. Vamos a decir 13.8, 13. ¿Eso qué va a pasar? Va a convertir el 2026 en un año mucho mejor, con más crecimiento, con más dinamismo, con más consumo, más inversión. Porque eso es lo que mueve la economía. No es el gobierno, señores, es el sector privado. El que mueve la economía es el sector privado. Si el sector privado se contrae o el crédito se reduce, ahí viene el resultado, ¿no? Habló claro, señores, ex gobernador del Banco Central, uno de los mejores economistas del país, Brangeli. No, ¿qué va a ser? Hay muchísimos buenos economistas. Oye, pero el mío, el del cafecito con Solimán, es José Luis Malcún. Adelante, Orange. Fíjense que la oposición ha recalcado en varias ocasiones que para todo el presidente Luis Abinader toma un préstamo. Y se ha hablado incluso de un incremento de endeudamiento. Háblenos un poquito de esto. ¿Es cierto? ¿Estamos endeudados? Ese es un tema predilecto de los políticos. La deuda. La deuda. Todo en base a préstamo. La deuda ha aumentado en términos absolutos. Eso lo sabemos. El mundo en los últimos 40 años, 50 años, la deuda ha aumentado. ¿Cuánto debemos hoy? 74, 75 mil millones de dólares. Y va a seguir aumentando. Pero fíjese, señor Marcón. Perdóname, para completarte. Claro que sí. El problema no es lo que tú debas, sino la relación de la deuda con el PIB. Exactamente, Producto Interno Bruto. Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, no le importa lo que tú debas, sino cuál es tu PIB, cuál es tu Producto Interno Bruto. Totalmente. Y nosotros, ¿qué ha hecho este gobierno? Que después de la pandemia, que la deuda llegó a la deuda no consolidada, la deuda pública, 55% del PIB, la bajó a 46%. Y hoy en día nosotros estamos debajo de 60%, la relación, la consolidada. ¿Qué es la consolidada? Es la deuda del gobierno central y la del Banco Central. Cuando ustedes ven que hablan de deuda, hay dos tipos de deuda, la del sector público no financiero y la del sector público consolidado, que es la que incluye el Banco Central. Excelente. Entonces, la consolidada, que es la que se toma en cuenta, está en 59% del PIB. Excelente. 58%. O sea, aquí estamos hablando. Claro. Yo me río de eso porque hay países como todos los Estados Unidos, 120% del PIB. Wow. Entonces, o cualquier país de Sudamérica que tiene 80, 90, 100% del PIB. Y Grecia. Y España. Señores, tomen notas. Entonces, nosotros estamos en una posición en ese sentido bastante cómoda. Porque tenemos una economía fuerte. Tenemos capacidad para pagar la deuda. Que es lo que le interesa. ¿Por qué la gente cuando colocamos bonos, el gobierno va y dice, vamos a colocar $1.000 millones en bonos? Y resulta que hay una oferta de 1.000 millones, pero hay una demanda de 4.000. O sea, 4 y 5 veces más que la colocación que está haciendo el país. O sea, hay demanda por 5.000 millones de bonos dominicanos, pero nosotros estamos emitiendo 1.000. ¿Qué te indica eso?
Hay un déficit. Son pendejos los que compran los bonos. Jamás. Los fondos de pensiones de los maestros en Estados Unidos, que tienen cientos de millones de dólares en bonos dominicanos invertidos, son unos estúpidos para arriesgar la pensión de los maestros e invertir en bonos en República Dominicana. No, eso es ridículo. Ay, Fíjese señores. que es importante esa aclaración, en cual esta era una de las intenciones al preguntarle, porque nosotros que estamos en la calle le preguntamos a las personas y demás, tienen una idea errónea en cuanto a eso. Eso es muy difícil. Porque siempre alegan como que, el presidente toma muchos préstamos, no lo estamos mal por eso. Ahí se habló claro eso no ya, lo va a señora. entender, eso lo va a entender poca gente, lamentablemente. Es correcto, es correcto. Así Porque es. viven bombardeando a la población con noticias mentiras, con información falsas. las redes Incoherentes. falsas. Tú lo viste ayer el presidente, un expresidente, Sí, claro. a 24 horas del apagón. Ay, El ay, ay. gobierno es responsable del apagón. Sí. Pero venga acá, señor mío. Sí, un análisis. Pero venga acá. Sea más serio, coño. Ay. ¿Cómo usted acusa al gobierno? Usted tiene que primero... hay que investigar lo que pasó con el apagón. Y los hechos. Porque hay como 50 causas que causan apagones. Y se han producido aquí, en el gobierno de los 16 años del PLD, yo lo dije en un artículo que Sí. ustedes lo van a recibir, Claro. 9 apagones, 8 9 apagones. blackouts. Y desde el 2015, Sí. el listín hoy creo que publicó, Sí. han habido como desde 2008 Sí. para acá, 2008 no, fue más para allá, como 13, 15 apagones. Ok. Apagones completos del país. Blackouts. O sea que, por favor. Pero de una vez el gobierno es culpable. Ese señor que se Si hay, respete. si hay un pendejo que se mee en una esquina frente a la gente que pasa por la calle, eso es el gobierno culpable. Mira, eso es culpable. Coño, si tiene un hemorroide, al culpable del gobierno. Señor José, gracias por su participación, de verdad que estamos muy felices de tenerlo aquí y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de esas deudas que se han tomado, que ha tomado el gobierno? ¿Considera usted que ha sido favorable o en qué no ha proporcionado bienestar al país? Cuéntenos acerca de esto. Bueno, la un poquito deuda de su tiene mucho que experiencia. ver con el tema también fiscal. Si tuviéramos más ingresos fiscales, tuviéramos que coger menos dinero prestado. Ok. El problema es que siempre los préstamos complementan los ingresos del presupuesto, los ingresos, como dice, internos, los impuestos que tú cobras. Correcto. Y como hay tanta necesidad en este país, porque mucha de esa deuda se ha invertido, por ejemplo, en mejorar todo el sistema de transporte. Mira cómo está el caso de Pedernales, desarrollando una estructura turística costosísima. Desde cero. Porque el gobierno es que carga con la infraestructura, no son Es los así. hoteleros, no son los que hacen eso. Ay. Entonces, todos esos son recursos que el gobierno con el presupuesto no puede financiar. Eso es Entonces, así. muchas veces se requiere préstamo, no solamente préstamo del BID, que financia muchísimos Sí. proyectos, inclusive hospitalarios, educativos, escuelas, etcétera, y también préstamos en infraestructura. Porque ustedes saben, Odebrecht hizo aquí ¿cuántas obras? ¿Y cómo fue Odebrecht? En Primero, base- no hubo concurso. Ay, eso es grave. Segundo, hubo muchísimos cientos de millones en sobornos que se pagaron. Totalmente. Y tercero, estuvo amarrado con el Banco do Brasil. Sí. Porque todo estuvo Una amarrado. conectividad. El banco dijo, mire, es con Odebrecht, sí, mira, aquí está el dinero, vamos arriba. Y metieron miles de millones en carreteras. Es una buena constructora. Sí. Eso sí, eso hay que Sí, decirlo, pero coño, claro. así. Coño, ahora sí no. No me duplique el precio de las obras para poder pagar, caramba. engrasar a todo el mundo. Ay. José Luis Mar con nosotros, de verdad que nos sentimos contentos, Así privilegiados. De verdad Claro que que sí. eres una persona que, los que están allá detrás de pantalla, estoy viendo mucho lápiz y papel, la gente se goza tu ponencia, porque la hace con base. Quiero saber tu concepto sobre hay un tema que se ha tratado mucho en estos días, la indexación del salario. Es un tema que se ha tocado, que muchas veces la cera, que hay personas que tienen una expectativa, que hay personas también que distorsionan lo que es la indexación del salario. Queremos saber tu punto de vista y de No, qué yo forma estoy eso afecta a la economía. Yo estoy de acuerdo con que se indece, tú sabes. El problema es que, como hay tanto empleado, Sí. ¿quién fue que llenó el gobierno de empleados? Ay. Dilo tú. ¿Dónde está la causa de que hayan 700,000 y pico de empleados en el país? Ay.
de los mismos que están reclamando indexación. Porque en este país se puede operar muy bien con 350.000 empleos públicos. Ahora tú con 400, pero tú vas a votar 200.000, no puedes. Lo que Marcón está diciendo, lo dice rápido, Fausto, pero eso tiene un concepto. Cuando yo dije, ¿Cuánto es? cuando yo estaba como secretario de Finanzas de Hipólito, ¿me da Sí. tiempo? Sí. Claro. Yo he dicho, habían 280.000 empleados públicos, 200, eso fue en el 2002. Sí, recuerdo. 2002. 2020, 2002. Sí. Y yo he dicho en una rueda de prensa ahí que aquí hay 100 y pico de mil empleados de más. Coño, esa vaina, mira. Atué me llamó. Hipólito me dijo, Barzano, coño, ¿qué tú has dicho? ¿Tú estás loco? Todo el mundo me ha dicho que yo estaba loco. Cuando yo he dicho eso, es un desastre, se llamó en el PRD. Sí. Estamos hablando del PRD. Porque yo he dicho eso. Bueno, yo no lo dije diciendo que iban a echar 120.000 empleados. Yo dije, están de más. Pero Marcón. Entonces, ahora yo digo que en vez de 120, hay 300 de más. Sí. Pero no hay, sin duda, ese ajuste es necesario y justo. Okay. La indexación, porque obviamente en los últimos años la inflación ha sido un factor que ha impulsado los precios de la canasta de alimentos. Totalmente. Y eso obviamente tiene un costo para el gobierno, va a tener que sacrificar otra cosa para cubrir ese ajuste, esa indexación, pero yo creo que es justa y necesaria. Definitivamente. Lo dijo. Es justa y necesaria que eso se produzca. Y eso también ayuda, porque al ajustar eso también se puede elevar el monto exento de impuestos sobre la renta. Y el impacto económico, porque hay que buscar un dinero. No, bueno, pero también el dinero va a la economía. Si tú indexas los salarios, la gente va a ganar más. ¿Y dónde va ese dinero? El que tiene salario bajo, ¿qué hace con el dinero? Lo gasta todo. Eso es así. La clase media o media baja, bueno, media baja es la que gana a ese nivel, salario de ese tipo. ¿En qué lo gasta? En lo que sea, comida, escuela, transporte, lo gasta todo. Es así. Entonces ese dinero va a la economía. Aumenta el consumo. ¿Y qué pasa? Hay más ITEVI, hay más ganancias, más impuestos sobre la renta. Señor, el dinero evoluciona al final. Tú sabes, lo que tú vas a gastar en eso, lo recuperas por otro lado. Aquí con nosotros, cátedra, la enciclopedia de la economía. Mensajes finales para la población dominicana que muchas veces, la economía sube, baja, está desestabilizada, señores, ¿qué vamos a hacer? Un mensaje final. Bueno, miren, hay muchas tiendas que tienen bellísimos adornos de Navidad. Lo que quiere decir que están confiando que van a comprar. Disfrútenla. Va a haber, aparentemente el gobierno tiene planes de dar bastantes, qué sé yo, bonificaciones extra. Una brisita navideña, escuché por ahí que me llamaron. Parece que las fiestas van a volver. Porque la gente habla de la fiesta. Hay que hacer fiesta, coño, hay que gastar dinero. Somos dominicanos. Es una vez al año. Deja que la gente goce. Eso dinamiza. Beba, baile, las orquestas mueven, todo eso mueve la economía. Mueve la economía. Que no va a haber fiesta este año porque estamos en austeridad. ¿Qué austeridad del carajo? Ponga la economía a mover. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Claro, no es que vayamos a generar un gasto así. Derroche. Porque lo importante es que aquí, ¿cómo se dice? La corrupción se ha disminuido en casi un 80%. Y antes, cuando aquí se robaba el 1% del PIB. Señores, será hasta la próxima. Gracias. Bendiciones, un honor este cafecito a tu salud. Gracias, será hasta la próxima entrega. Bendiciones. Gracias.